Bienvenidos a esta edición 96 de Escépticos en el Pub, que, repito, como digo muchas veces, hace mucho tiempo que ya no estamos en el Pub, pero mantenemos el nombre y el espíritu un poco irreverente, ¿no?, de charlas de divulgación científica para todos los públicos. La charla de hoy es pertinente porque ahora que está de moda la inteligencia artificial y todas estas cosas, no sabemos que ya en el siglo XIX ya teníamos una inteligencia artificial que era capaz de jugar al ajedrez y ganar a los mejores jugadores de la época, ¿no? O sea, que esto viene de lejos, ¿no? La única pena es que quizá esa máquina tan buena tenía algún truquillo, ¿no?, un poquito extraño, ¿no? Y para hablar de todo eso tenemos a Anthony Scritch, que escribió este libro, El reloj milagroso, que está muy bien. Es una historia de los autómatas de la época de los griegos hasta la actualidad, que yo recomiendo. No sé si se podrá comprar. Sí, sí. Es experto en el tema y nos va a hablar no solamente de esta historia del turco, que es esta máquina que juega al ajedrez, sino con un giro de guión. Resulta que Edgar Allan Poe, cuando esta máquina llegó a América, porque en Europa ya había sido desenmascarada, pero en América tuvo como una segunda juventud, pues la investigó y también llegó a desvelarla, no lo sé. Bueno, él nos lo explicará en una charla que estoy seguro que será súper interesante, y voy a dar la bienvenida a Tony y pido para él un fuerte aplauso. Bueno, antes de nada quisiera agradecer a Juan Pablo y a Joan Soler por darme la oportunidad de dar esta charla. Y bueno, no os voy a engañar. Esta charla es una excusa, o sea, el tema del turco, que es una anécdota en la vida de mi escritor favorito, Edgar Allan Poe, pues es una excusa para hablar de autómatas, de hablar de inteligencia artificial, para hablar de ajedrez y de hablar sobre todo de literatura. Es una excusa. Cuando hablamos de autómatas, la primera idea que a mí se me pasa por la cabeza es fascinación. Imaginaos hace 2000 años, en Grecia, pues en una ceremonia religiosa, pues cuando encendían un fuego, pues las puertas de un templo se abrían automáticamente, por sí solas. Cuando el fuego se apagaba, pues las puertas se cerraban. Esto era increíble hace 2000 años, era increíble. Y esto lo consiguió uno de los genios de la ingeniería, que es Herón de Alejandría. Herón de Alejandría escribió tratados de neumática e hidráulica, y aquí tenéis uno de los planos del accionamiento de la puerta. Al quemar un fuego, pues se calentaba aire que impulsaba el agua de un depósito a un segundo depósito, por efecto sifón. Este segundo depósito se va suspendido por una cuerda. Al bajar la cuerda, pues se abrían las puertas. Cuando se apagaba el fuego, resulta de que el agua del segundo depósito volvía por efecto sifón al primer depósito, y un sistema de contrapesos hacían que las puertas se cerrasen. Esto se aplicaba a efectos religiosos, en ceremonias religiosas, y no se explicaba obviamente no se explicaba a los asistentes a las ceremonias que había truco. Si avanzamos 1000 años, ya tenemos autómatas programables. Este está considerado uno de los primeros autómatas programables, creado por Al-Jazari, un ingeniero turco, y consistía en un barquito, que incluía una serie de figuras de músicos. Y entonces este autómata estaba impulsado por agua. Había un depósito de agua que cuando caía impactaba a unas palas. Estas palas movían un árbol de transmisión que estaba acoplado con una serie de levas, y cada serie de levas pues controlaba los movimientos de uno de los músicos. Cambiando la disposición de las levas podías cambiar la melodía y también la dirección del barco. Esto hace ya 1000 años. Primer autómata programable. Genios como Leonardo da Vinci también crearon autómatas. Este autómata está considerado el primer robot. No está claro
Si se llegó a construir, no está claro, pero existen los planos. Y es un semiautómata, en el sentido de que el tronco superior de esta armadura estaba controlado automáticamente mediante una serie de levas y la parte inferior estaba controlado por cables. O sea, era mitad autómata y mitad marioneta. Si avanzamos en el tiempo, tenemos otra serie de autómatas, como el pato de Wilkinson. Este pato de aquí era un pato que, compuesto por más de 400 piezas móviles, y según las crónicas de la época, digo según las crónicas de la época porque el autómata se ha perdido, desgraciadamente se ha perdido en un incendio, pues reproducía el sonido, los movimientos del pato, pero a la perfección, a la perfección. No solo los movimientos, sino que este autómata fue el primero que intentaba simular el proceso de digestión de un ser vivo. En teoría, este autómata comía, bebía y defecaba. Según Wilkinson, pues defecaba mediante un proceso químico. Pues no, tiene truco también. Este autómata, pues los productos residuales, pues venían de un compartimiento secreto. O sea que era una maravilla técnica de la época, pero parte del funcionamiento pues era falso, era fraudulento. También tenemos otro autómata que es el de Mayerdet, ¿vale? Este es uno de los autómatas escribas, uno de los autómatas que podía redactar un poema, podía redactar una carta y podía dibujar. Aquí tenéis parte de un dibujo de un barco. Este autómata también era programable. Según la disposición de las levas, podías cambiar el dibujo, podías cambiar la carta, el poema. Y estos autómatas se mostraban en giras. Y cogieron mucha popularidad. Hemos visto que los autómatas intentaban reproducir funciones físicas humanas. También se crearon máquinas que intentaban reproducir el pensamiento humano. Y entonces aquí tenemos una joya de la ingeniería, que es la máquina diferencial de Babbage. No sé si conoces a Babbage. Babbage fue un ingeniero, un genio. Para mí fue el genio más absoluto de la informática, que cuando tenía 25 o 26 años se percató de que las tablas numéricas que utilizaban los ingenieros, los navegantes, los banqueros, los matemáticos, los astrónomos, contenían múltiples errores. Y estos errores eran acumulativos. ¿Por qué incluían muchos errores? Porque se hacían manualmente los cálculos. Y entonces ideó una máquina, que es la máquina diferencial, que aplicando un método creado por Newton, pues reducía en todas las operaciones a una serie de cálculos automáticos. Les entrabas una serie de datos, accionabas una manivela y te creaba, imprimía, pues la tabla numérica. El señor Babbage, debido a múltiples problemas de tipo técnico, problemas de tipo psicológico, porque era un perfeccionista, pues no pudo completar sus máquinas. Las máquinas están diseñadas, pero no las pude completar. ¿Vale? Esta máquina diferencial es el precursor de una máquina inaudita, que es la máquina analítica. No sé si habéis oído hablar de la máquina analítica. Pues este es el primer ordenador de propósito general de la historia. Esto es parte de la CPU. Es un ordenador como los que tenemos ahora, pero totalmente mecánico. Totalmente mecánico. Y cuando digo de propósito general, me refiero a que es capaz de computar cualquier cosa que sea computable. Por desgracia, debido otra vez a problemas técnicos, problemas de tipo de carácter, pues no la pude completar.
hizo múltiples diseños, los diseños están, los podéis encontrar por internet, y en los diseños son increíbles, porque encuentras los mismos módulos, CPU, unidad de control, unidad aritmético-lógica, sistemas de memoria, sistemas de almacenamiento de datos, que encontramos en los ordenadores modernos. La única diferencia es que la tecnología es puramente mecánica. Y bueno, llegamos al año 1769 y nos encontramos con un autómata fuera de lo común, el turco. El turco. ¿Cómo surgió el turco? Pues un ingeniero de origen húngaro, el señor Kempelen, pues asistió a la corte de Viena, vio una exhibición de artilugios magnéticos y resulta que prometió a la emperatriz María Teresa de que él era capaz de superar esto. Eso no era nada. Yo voy a construir una maravilla que va a impresionar el mundo. Y efectivamente, al cabo de 6 meses, apareció con este autómata, el turco. Un autómata que jugaba al ajedrez. Jugaba al ajedrez. Y entonces, para contrarrestar la credulidad, o sea, la incredulidad de la gente, pues primero abría las puertas del autómata. Este autómata consistía en un cajón. Un segundo, ¿eh? Este autómata consistía en un cajón, en una caja grande y en la figura del autómata. Y aquí el tablero. Y entonces lo que hacía es primero abría esta puerta, la puerta número 1 del cajón. Y entonces los espectadores podían ver una infinidad de piezas mecánicas, engranajes, poleas, árboles de leva, palancas. Y entonces lo que hacía después era girar el autómata y mostraba la puerta posterior del autómata. Y aquí mostraba una vela, ¿vale? Aquí ponía una vela, de manera que cuando volvía a girar el autómata, pues el público podía ver el interior de esta parte. O sea, no había truco, en principio, no había truco. Luego lo que hacía era cerrar la puerta trasera, ¿vale? Y abría completamente este cajón de aquí, este cajón frontal. Este cajón, pues había un cojín, habían piezas de ajedrez, y luego lo que hacía era abrir la puerta, esas dos puertas frontales y la 3, ¿vale? Son dos puertas batientes, ¿vale? Había estas dos puertas y aquí básicamente habían dos palanquitas, prácticamente aquí no había maquinaria, estaba muy vacío esta parte de aquí. Abría la puerta trasera correspondiente a la 2 y volvía a mostrar una vela, ¿vale? Con lo cual el público quedaba satisfecho de que no había nadie. Era imposible, en principio, de que aquí hubiera una persona escondida, ¿vale? Y bueno, a la hora de cerrar las puertas no se percibía ninguna secuencia concreta, excepto que las puertas 2 y 3 se cerraban siempre antes que el cajón. Simplemente este hecho. Bueno. Y bueno, ¿cómo jugaba el autómata? Pues el autómata, el contrincante del autómata no jugaba en el mismo tablero que el autómata. Jugaba en un tablero aparte, ¿vale? Entonces el señor Kempelen lo que hacía era mover la pieza que había movido el contrincante al tablero del autómata, hacia el intermediario. Entonces con el autómata, al ver que había movido una pieza, pues el autómata movía la mano izquierda y desplazaba una pieza. Una pieza. Este autómata asombró a la corte de Viena. ¿Por qué? Porque aparte de jugar al ajedrez, pues hacía finales de partida y resolvía un problema matemático, un problema de ajedrez, que matemáticos como Euler lo trataron, lo investigaron, que es el problema del recorrido del caballo. ¿Conocéis este problema? Pues
dado el caballo que esté en una posición determinada, pues el caballo tiene que recorrer todas las casillas del ajedrez sin pasar 2 veces por la misma casilla. ¿Vale? Esto es difícil, no es una cosa inmediata. Y bueno, el automata lo hacía. O sea, resolvía un problema que había desafiado a Euler. Y bueno, pues este autómata ganaba a contrincantes de nivel bajo. Pues a mí me ganaría fácilmente, que soy muy malo jugando al ajedrez. Ganaba a contrincantes de nivel medio, de nivel alto, pero cuando se encontraba con un gran maestro, pues no ganaba. Y aquí tenéis, pues, la primera persona que logró derrotar al turco. Y entonces, bueno, ahora os propongo un pequeño acertijo, ¿vale? A ver si descubrís la identidad de esta persona. ¿Un príncipe o gente de alta realeza? No. Las pistas las tenéis aquí. Fue una persona, un gran maestro de la época, que popularizó el enroque. Antes de ese señor no existía el enroque en el ajedrez. También instauró la captura al paso, de los peones al paso. También instauró la regla de pieza tocada, pieza movida. También, y esto es definitivo, pues escribió varios tratados que tratan de la importancia de los peones en la partida. Y esta frase literal es suya: los peones son el alma del ajedrez. Hasta este señor, pues, el movimiento de los peones estaba muy devaluado, muy despreciado en el juego del ajedrez. Y gracias a él, pues, la gente le dio importancia a los peones. Y bueno, si aún no habéis adivinado quién es ese señor, aquí ya tenéis una jugada que la popularizó él. ¿La conocéis? La defensa Philidor. Los que sois un poco aficionados al ajedrez, esta es una de las defensas más utilizadas por la gente que no sabe. Philidor. La defensa Philidor. ¿Vale? Ante el movimiento del caballo, ¿vale? Pues contrapones un peón, ¿vale? Para proteger el peón que has movido en primer lugar, ¿vale? Esta es una apertura que gente que no sabe mucho el ajedrez la utiliza, ¿vale? Grandes maestros no la utilizan, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hacéis esta apertura veréis que estás interrumpiendo uno de los flancos del alfil. Seguro que los que jugáis al ajedrez la habéis utilizado muchas veces esta partida. Tiene el nombre de Philidor, porque popularizó él, ¿vale? Y bueno, este autómata, pues hablaba, movía la cabeza cuando a veces durante el juego movía la cabeza, movía los ojos y hablaba. Cuando se producía un jaque, pues decía la palabra jaque, échec, una palabra francesa. Y bueno, que hablase el autómata no es sorprendente. ¿Por qué? Porque en el 1770 y algo ya existía tecnología de máquinas parlantes, ¿vale? Esta es una máquina que creó Kempelen. Estas máquinas, ahora veremos una pequeña demostración, eran capaces de decir en vocales, de pronunciar palabras y de pronunciar frases también, ¿vale? ¿Cómo? Pues reproduciendo mecánicamente el sistema fonar de fonación humano. O sea, pulmones artificiales, fuelles, boca, nariz, lengua, epiglotis, cuerdas vocales, todo esto reproducido de manera mecánica. Y bueno, si habéis visto en funcionamiento alguna de estas máquinas, es impresionante. Aquí tenéis una réplica, ¿vale?
Esta máquina está creada por Kempelen, ¿eh? Y es una máquina de accionamiento manual, pero todo lo que se puede accionar manualmente y se pueda secuenciar, se puede automatizar. Con lo cual, la tecnología de hablar no era sorprendente para la época. Y bueno, Kempelen hizo una gira por Europa con un éxito brutal y fallece Kempelen. Al fallecer Kempelen, pues este autómata lo quiere Maelzel. Lo adquiere Maelzel. Maelzel, si hay algún aficionado a la música en esta sala, pues seguro que os sonará, porque era un inventor con aplicaciones en la música. Fue el inventor del panarmónico, un aparato que ahora no se utiliza, pero es un aparato, es un tipo de teclado que podías controlar una orquesta, una banda militar. O sea, con un teclado, pues controlar el sonido de trompetas, de múltiples instrumentos. También fue inventor de audífonos, ¿vale? Es más, era amigo íntimo de Beethoven. Beethoven, o sea, en Kempelen, Maelzel llegó a convencer a Beethoven para que le hiciera una sinfonía para este instrumento, ¿vale? Y entonces, Maelzel, en gratitud, pues inventó varios audífonos para Beethoven. También se le atribuye un metrónomo, pero esto no está claro, porque dependiendo de la fuente de información, pues el metrónomo se apropió el invento, ¿vale? de otra persona, ¿vale? Pero vaya, era un inventor. Y bueno, pues después del éxito brutal que tuvo en Europa, pues tocó marchar a las Américas. Y bueno, la fama del turco ya era muy grande en América. ¿Por qué? Porque previamente el turco se había enfrentado y vencido pues una vez a Benjamin Franklin, 2 veces a Charles Babbage, el diseñador de la máquina analítica, y 3 veces a Napoleón. Es más, lo humilló 3 veces, Napoleón quedó muy descontento y al día siguiente de la tercera derrota pues exigió ver el secreto. Y al ver cuando le enseñaron el secreto, pues aún quedó más descontento. ¿Vale? El secreto aún no lo sabemos, no sabemos qué hay dentro de la máquina, ¿eh? Y bueno, pues durante las exhibiciones del turco en Europa, pues varios autores ya escribieron panfletos. Algunos panfletos, pues afirmaban que efectivamente era una máquina, otros que no era una máquina, sino que había un enano, que también no había un lisiado dentro de la máquina, ¿vale? Y bueno, en el año 36, cierto redactor, ¿vale? No sé si tú conoces a esta persona, se obsesionó con el autómata. Entonces, este personaje, que ahora veremos quién es, pues consideró que si esta máquina, si el autómata es una máquina pura, entendiendo como máquina pura una máquina que funciona sin intervención humana, o sea, un autómata completo, pues si es una máquina pura no se puede comparar con la creación de Babbage. ¿Por qué? Porque la creación de Babbage, la máquina diferencial de Babbage, cuando le introducías unos datos, pues toda la secuencia posterior de datos venía determinada por los datos iniciales. En cambio, el turco no. Ante una misma jugada del contrincante, a veces el turco respondía con una jugada u otra.
Entonces esto ya rompía los esquemas de los autómatas. ¿Quién era este señor? Bueno, este señor es Edgar Allan Poe y bueno, tuvo una vida bastante intensa. Hijo de dos actores itinerantes, pues el padre abandonó a la madre y al niño al nacer Poe. La madre murió cuando Poe tenía 2 años. Es acogido, que no adoptado, por una familia de comerciantes, la familia Allan. Y bueno, pues pasó la infancia en Escocia y en Inglaterra. Volvieron a Estados Unidos. Poe tenía un problema bastante grave. Tenía 2 problemas bastante graves. Uno era la bebida, el alcohol, las adicciones. Y el otro problema era el juego. En la universidad perdió tanto dinero jugando con los compañeros que tuvo que salir de la universidad porque lo iban a meter en la cárcel. Discutió mucho con el padrastro y se alistó a la Armada. Se alistó en la Armada. La Armada estuvo 2 años y más que hacer de soldado, pues se dedicó a su pasión, que era la poesía. Escribió un libro de poemas, el Tamerlane, que tuvo un éxito prácticamente cero. O sea, no tuvo ninguna repercusión. Y después de reconciliarse con la familia, pues se alistó de cadete. De cadete, pues no duró ni 1 año. Algunas fuentes dicen que marchó voluntariamente, otras fuentes dicen que lo echaron. Y bueno, cuando salió de cadete, pues escribió otro libro de poemas que tampoco tuvo ninguna repercusión. Y se fue a vivir con una tía en Baltimore. En Baltimore se estabilizó un poco. Se enamoró de su prima, que era una niña, y empezó a escribir unos cuentos distintos al habitual. Eran cuentos que eran terroríficos, pero no eran de terror. Eran de aventuras, pero trascendía la aventura propia, ¿vale? Uno de esos cuentos, el manuscrito encontrado en una botella, pues ganó un premio. Y al final tuvo que dedicarse a trabajar en los periódicos, como redactor en un periódico. Y bueno, llegamos al año 36, él tiene unos 25 años, 25-26 años, está casado con una prima de 13-14 años, ¿vale? Y Poe se encuentra con el turco. Y entonces hizo prácticamente se obsesionó con el autómata y hizo 2 cosas. La primera cosa que hizo fue pues leer todos los panfletos que se habían escrito sobre el turco. Y entonces en los panfletos encontró un fallo bastante grave. El fallo es de que los panfletos decían distintas teorías, pero ninguno de ellos era concluyente. ¿Por qué? Porque no se basaban en la observación. Entonces, él se percató que la manera de llegar a una conclusión más o menos racional es basándose en hechos objetivos, en observaciones externas del autómata. Este método de razonamiento es uno de los más utilizados por nuestro querido Sherlock Holmes. ¿Sabéis cómo se llama este método de razonamiento? El método inductivo. ¿Vale? Sherlock Holmes no deduce, induce. ¿Qué quiere decir esto? La inducción es, a partir de hechos específicos, llegar a una verdad más general, a una teoría. ¿Vale?
Y esto es lo que hace Sherlock Holmes en muchos de los cuentos. Aquí tenéis uno de mis cuentos favoritos de Sherlock Holmes. No sé si lo habéis leído, La aventura de la banda moteada. Si no habéis leído, no os lo perdáis. Es uno de los mejores cuentos de misterios sobre una habitación cerrada. Un crimen en una habitación cerrada. A partir de 3 observaciones, una mesa sujeta en el suelo, totalmente normal para la época, una campanilla que no suena y un respiradero que no está conectado al exterior, cosas inauditas. Pues a partir de cosas concretas, Sherlock Holmes llega a una conclusión de orden más general, ¿vale? No os voy a desvelar el final, porque no me gusta hacer spoilers, ¿vale? Leeros el cuento, es una maravilla. Y bueno, hemos dicho que Poe hizo 2 cosas, y no he dicho qué es lo segundo que hizo. Pues la segunda cosa que hizo fue asistir repetidas veces a una exhibición del Turco. Y entonces, al asistir varias veces, tuvo tiempo de sobra para observar. Y vio cosas que nadie había visto. Vio unos detalles que no estaban en los panfletos anteriores. ¿Y qué es lo que vio? Primero, vio una falta de regularidad en los movimientos. Antes hemos dicho que los autómatas seguían secuencias regulares. Pues en el Turco no seguía una secuencia regular. Segundo, vio que cuando el autómata movía el brazo para mover una pieza, pues 2 segundos antes del movimiento del brazo, se movía una parte del hombro del autómata, 2 segundos antes. Si una vez se ha movido la parte superior del hombro, si se cambiaba el movimiento de una pieza, pues el autómata no seguía el movimiento, se paraba. Con lo cual aquí llegó a la conclusión de que la posición de las piezas en el tablero, situado en el cajón, encima del cajón, no influía en el juego. Aquí Poe se equivocó. Luego también vio que el autómata no ganaba siempre las partidas, las ganaba casi siempre. Y entonces aquí Poe pensó, la dificultad de que un autómata gane todas las partidas no es más grande que la dificultad de que un autómata puede ganar una partida. O sea, es mucho más difícil que un autómata gane una partida que, habiendo ganado una partida, gane todas. La dificultad tecnológica no es más difícil. También vio que cuando la situación era compleja, el autómata no movía ni la cabeza ni los ojos. Y aquí se extrañó. ¿Por qué? Porque si el autómata fuese una máquina pura, ante una situación compleja, pues tendría que dar la sensación de que está pensando, que está moviendo la cabeza, los ojos, de pensando. Y no. Pues cuando la situación era difícil, no movía ni la cabeza ni los ojos. Solo movía la cabeza y los ojos cuando la situación de la partida era muy fácil. También, en el proceso de abertura apertura de las puertas, vio que cuando el autómata lo movían de posición, vio que las piezas cambiaban de forma de una manera que no correspondía a ninguna ley de la perspectiva. Entonces aquí llegó a la conclusión de que esto se producía porque habían espejos dentro de la máquina. Entonces, si habían espejos dentro de la máquina, él pensó, los espejos no pueden servir para el funcionamiento de la máquina. Entonces, si no sirven para el funcionamiento de la máquina, han de servir para el espectador, dando la sensación de que existe más maquinaria de la que realmente había. Luego también vio que la apariencia de los movimientos del autómata eran bastante imperfectos. Y entonces pensó, son imperfectos porque quiere el creador del Turco quiere dar a entender
de que toda la maquinaria está centrada en la parte inteligente. También Poe se fijó que cuando se daba cuerda al autómata, porque el autómata funcionaba por cuerda, se insertaba una llave en la parte izquierda del autómata, se giraba, y esto en principio era, esta llave iba a accionar a un muelle, y este muelle, pues, al expandirse, pues hacía poner en movimiento toda la maquinaria. Pues Poe se dio cuenta de que al dar vueltas con la llave no había un sonido correspondiente al mover un árbol de transmisión. O sea, no había nada conectado a la llave. ¿Vale? También se dio cuenta que cuando le preguntaban a Meltzer, ¿es un autómata, una máquina pura?, siempre respondía afirmaciones vagas. No quiero hablar de esto, no quiero hablar de esto. O sea, no decía ni que sí ni que no. También se fijó que cuando se abría las puertas de los cajones, pues había, mientras la parte de la maquinaria frontal estaba inmóvil, se movía en bloque la parte del final. Y esto le extrañó mucho. Esto no puede ser. También vio que el tamaño del autómata era más grande de lo normal. O sea, no era a escala humana, sino era más grande de lo normal. También se dio cuenta de que, bueno, la caja, que medía 1,20 m de largo, 90 de alto, 90 centímetros de alto y 60 de ancho, pues podía esconder un hombre de tamaño normal. No hacía falta ni un enano, ni un tullido, ni una persona muy delgada, una persona normal, o de un tamaño superior al estándar. También se percató que el interior del autómata estaba recubierto de tela negra, una tela que servía para dos cosas, para ocultar los tabiques interiores y también para amortiguar ruido. También le extrañó que el adversario no podía jugar en el tablero autómata. Hemos dicho de que no, el adversario jugaba en un tablero aparte, separado unos metros del autómata. También, y aquí esto es determinante, que Maelzel nunca abrió el compartimento principal sin haber cerrado previamente la puerta trasera del compartimento 1. Esto es determinante. Y por esto arde. También se dio cuenta de que durante la partida había 6 velas en el autómata, cuando una sola vela era necesaria para ver el tablero. Luego también se percató que el señor Maelzel tenía un ayudante, un secretario. Este secretario, en principio, no sabía nada de ajedrez. Este secretario, cuando se exhibía el autómata, nunca aparecía. Y también se dio cuenta que este secretario, cuando enfermó de gravedad, pues se interrumpió la exhibición del autómata. Esto eran muchas casualidades. Y también se fijó que el turco mueve el brazo izquierdo solo. Y entonces esto también le extrañó. ¿Por qué? Porque lo normal en esa época es, bueno, mover el brazo derecho. ¿Vale? Entonces él consideró que una máquina, pues hacer que mueva el brazo derecho implica la misma dificultad que el movimiento del brazo izquierdo, la misma dificultad. ¿Vale? En cambio, para una persona es distinto. Si una persona está al interior del autómata y no tiene prácticamente espacio, no es lo mismo mover una serie de palancas así que así. No es lo mismo. Pensad en un espacio muy reducido. ¿Vale? Estas son las observaciones que hizo Poe. Aquí me gustaría pararme un poco en la 14, en la número 14. Hemos dicho de que la puerta principal solo se abre si la puerta trasera 1 está cerrada. Hemos dicho que la puerta principal solo se abre si el cajón está extraído. Hemos dicho que el cajón solo se cierra si la puerta del compartimento principal está cerrada. Y hemos dicho que
la puerta trasera convertida en 1 solo se abre si esta puerta está cerrada. ¿Esto qué implica? Esto implica que en ningún momento hemos visto el interior del autómata. En ningún momento lo hemos visto. Esto es un truco de ilusionismo. Es un truco de ilusionismo. Es un truco que actualmente aún se utiliza en la magia de escena. ¿Vale? Y tampoco se ve la parte posterior del cajón. El cajón está abierto, pero no se ve lo que hay detrás del cajón. Ante todo esto, Poe llegó a la inevitable conclusión de que es un fraude. El autómata es un fraude. Es un fraude. Básicamente, este autómata es una combinación de una marioneta que oculta la condición de marioneta con un truco de ilusionismo. Esta es la conclusión que llegó Poe. Entonces, Poe, en esa época, era bastante leído. Es más, cuando escribían los periódicos aumentaban mucho las ventas. Y bueno, pues el autómata se desprestigió en Estados Unidos. Perdió prestigio. ¿Qué pasó con el autómata? Pues Maelzel tuvo que ir a Cuba. Y en Cuba, pues, resulta que murió su Schlumberger, su secretario. Cogió unas fiebres y murió. Maelzel, bueno, pues, cogió una depresión y también muere en el viaje de vuelta a Estados Unidos. En el viaje de vuelta a Estados Unidos se encerró en el camarote y se dio la bebida. Y lo encontraron muerto. Entonces el autómata, a la muerte de Maelzel, lo adquiere en subasta John Mitchell. John Mitchell era un médico muy reputado de la época. Fue también médico de Poe. ¿Vale? Y John Mitchell lo compra el autómata y se encuentra con una sorpresa. El autómata está desmontado en cajas, no hay instrucciones de montaje, no hay ningún plano de montaje, y encima en las cajas están mezcladas las partes del autómata con otros autómatas. Con lo cual estuvo pasando varios meses y meses, reconstruyendo el autómata. Este señor, pues no era mucho de viajar. Y entonces, pues lo que hizo fue montar un club. Montó un club que por un módico precio, los socios del club podían conocer el secreto del autómata. ¿Vale? Y bueno, al cabo de 2 años se cansa del autómata, John Mitchell, y lo dona a un museo, el Museo Peale de Filadelfia. Y bueno, estuvo 14 años en el museo, sin hacer ninguna partida, y al cabo de 14 años, pues hay un incendio. Y entonces, bueno, las crónicas de la época, yo creo que es una licencia poética, decían que cuando se quemó el autómata, pues el autómata decía, jaque, 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 jaque. Yo creo que es una licencia poética, ¿vale? Y bueno, al cabo de 3 años de la destrucción del autómata, pues el hijo de John Mitchell escribe en una revista de ajedrez un artículo desvelando el secreto. Ahora conoceremos la verdad. Hasta ahora todo eran suposiciones, porque no olvidemos que el método de inducción no te asegura la verdad, te asegura de que una probabilidad de que algo sea cierto, pero no te asegura que sea la verdad absoluta, ¿eh? Y bueno, aquí no me he podido resistir a poneros parte de lo que escribió el hijo del médico, de Mitchell. Y bueno, pues había una persona dentro, una persona de tamaño normal dentro del autómata. Y entonces el movimiento del brazo del autómata se realizaba mediante un pantógrafo. El pantógrafo, no sé si lo conocéis, es esta maquinita de aquí, una máquina muy, muy simple, que entre otras cosas permite dibujar a escala de ampliación, reducción, y permite transmitir movimientos. Entonces lo que hacía la persona que operaba el autómata es, en un tablero interior, pues cogía una palanquita, esta palanquita de aquí, movía la palanquita
donde estaba la pieza que había de mover y la trasladaba a la casilla donde estaba la pieza, o sea, la casilla donde había de mover, o sea, la pieza en destino, la casilla de destino. Y entonces este movimiento que hacía el operario se trasladaba a la mano de la máquina. O sea, el mecanismo era muy sencillo, un simple pantógrafo. Luego, pues, toda la maquinaria que había internamente era falsa. Es que no era ni en engranajes. Era como un dibujo sin profundidad, y era falso. O sea, no había nada dentro, no había nada. Luego también el cajón era falso, en el sentido de que la parte trasera del cajón era movible, con lo cual una persona podía situarse detrás del cajón perfectamente. Luego también la persona que operaba el autómata se sentaba sobre una plataforma movible mediante raíles. Se puede desplazar por dentro del autómata sin hacer ningún ruido. Y luego lo más interesante, a mi parecer, era la manera en que el operario sabía la posición de las figuras. Y aquí es una de las cosas que Pou se equivocó. Pou se pensaba de que el operario veía el tablero mediante unos orificios que habían en el pecho del autómata. Ahí Pou se equivocó. O se equivocó o el autómata sufrió una serie de modificaciones a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo el operario sabía qué piezas se habían movido? Porque debajo del tablero de ajedrez del autómata había otro tablero. Y había una serie de piezas. Cada pieza estaba equilibrada justo debajo de cada casilla. Cuando Maelzel movía una pieza del tablero, la pieza tenía un componente magnético, era magnética. Al mover la pieza, pues la pieza metálica que había en la parte interior, pues vibraba. Entonces ya sabía qué pieza había movido. Entonces el operario tenía un segundo tablero y iba moviendo sus piezas. También el operario había una vela dentro del turco. Y entonces esta vela, el humo de esta vela se ocultaba con el humo de las 6 velas que hemos dicho que tenía el autómata, ¿vale? Y bueno, pues también, según el hijo de Mitchell, pues había evidencias que en el interior del turco había un prototelégrafo. Y se piensa que este prototelégrafo servía para dar instrucciones al operario. Cuando la situación estaba muy dificultosa para el turco, pues había una comunicación externa. ¿Vale? Y esto es la verdad, ¿no? Esta charla no puede quedar así, porque el sistema de razonamiento que aplicó Pou para desvelar el secreto del turco, pues luego lo aplicó en algunos de sus cuentos. No sé si habéis leído los cuentos de raciocinio de Pou. ¿Alguien los ha leído todos? Son 5, ¿eh? Son 5 porque Pou tuvo una vida muy corta. Pues, ¿hay algún aficionado a la novela policíaca aquí? ¿Sí? Pues los aficionados sabrán lo que pasó este año. Este año, en 1741, Pou creó, en un cuento, en Los crímenes de la calle Morgue, creó un género, el género de la novela de detectives, y un subgénero a la vez. El subgénero es un crimen en una habitación cerrada. O sea, un crimen imposible, aparentemente. Este cuento es una delicia. Es una delicia. Aquí creó
un detective, Auguste Dupin, que fue el precursor de Sherlock Holmes. Fue el precursor de Sherlock Holmes. Es más, en Sherlock Holmes, es más que en Conan Doyle, al escribir sobre Sherlock Holmes, al crear a Sherlock Holmes, yo creo que lo copió. Porque aquí tenemos un ayudante. Aquí tenemos un detective, un superdotado que es capaz de deducir líneas de pensamiento. Aquí tenemos también una serie de crímenes aparentemente imposibles que son resueltos mediante un razonamiento inductivo. Este cuento es una maravilla. Poe escribió 2 cuentos más con el mismo detective, El misterio de Marie Rogêt. No sé si lo habéis leído. ¿Habéis leído A sangre fría de Truman Capote? A sangre fría de Truman Capote se considera pues una de las primeras novelas o la primera novela de género periodístico, de true crimes. Pues este cuento pues antecede en más de 100 años a Sangre fría. En este cuento, Poe parte de la crónica negra de Nueva York, de un caso real, de un asesinato de una mujer, y lo traslada a París. Pero prácticamente todo lo que sucede en el cuento, Poe lo sacó de los periódicos de la época. Al final del cuento, que no voy a desvelar, pues el detective, Auguste Dupin, propone una solución muy plausible. Y luego, pues, llegó Poe a escribir un tercer cuento sobre Auguste Dupin, que es La carta robada. La carta robada, pues, otra delicia, y cambiando totalmente de tema. Aquí no se trata de desvelar un crimen, aquí se trata de encontrar un objeto escondido. Estos 3 cuentos son 3 cuentos geniales, muy distintos. Poe no acostumbraba a repetirse. En alguna ocasión llegó al autoplagio, cuando estaba muy desesperada, cuando hizo La máscara de la muerte roja. Es un autoplagio de sombra, perdón. De género de raciocinio, Poe llegó a escribir 2 cuentos más, sin el detective. El escarabajo de oro, que es uno de los cuentos que tiene muchas... Bueno, Julio Verne, no sé si habéis leído el ensayo que escribió Julio Verne sobre Poe. Más que un ensayo, es una declaración de amor, porque lo idolatra. Pues Julio Verne, pues parte de su célebre viaje al centro de la Tierra, pues se basó en El escarabajo dorado. Este cuento, Poe mezcla la aventura con otra de sus pasiones, que era la criptografía. Poe, cuando trabajaba en los periódicos, pues planteaba criptogramas a los lectores y desafiaba a los lectores de que le enviasen criptogramas para él descifrarlos. Y bueno, pues este cuento es una maravilla. También este cuento, Tú eres el hombre. Esta es la escritura, no es ningún error, esta es la escritura inglesa de hace 180 años. No es ningún error, es así el título. Pues este cuento combina el género de detective con el humor. Este cuento es muy poco conocido y es una delicia. Poe no solo se dedicó a escribir cuentos de raciocinio, sino también escribió ensayos científicos. Al final de su vida, pues, Poe hizo una serie de charlas sobre cosmología. Y en una de las charlas propone una solución a la paradoja de Olbers. Esta paradoja, pues, es una paradoja que dice: si el universo es infinito, ¿por qué el cielo es oscuro? Tendría que ser todo blanco, ¿no? Porque si es infinito hay infinitas estrellas.
Entonces, este era un problema que preocupaba a los cosmólogos de la época. Pues Poe propuso una solución muy interesante. Bueno, pues el cielo es oscuro porque hay distancias tan grandes, que la luz de las estrellas no han tenido tiempo de llegar a la Tierra. Es una solución muy interesante, muy interesante. Esta solución indirectamente ya implica un universo en expansión. A raíz de estas charlas, Poe escribió una de sus obras menos conocidas, que es Eureka. Eureka es un tratado de cosmología. Un tratado de cosmología. No llega a ser científico, en mi opinión es protocientífico, pero siempre hemos de contextualizar. También escribió ensayos. Yo recomiendo estos 3 ensayos. La filosofía de la composición. En este ensayo, pues, Poe básicamente explica 2 cosas. Primero explica su teoría de los cuentos. Su teoría de los cuentos. Él escribió 2 novelas inacabadas. Escribió una obra de teatro inacabada. Y bueno, él, por distintas causas, vio que no podía acabar las horas de extensión larga y él consideró que las historias, los relatos, tienen que ser cortos. De tal manera que pudieras leer el relato de una tirada, sin descansos. ¿Por qué? Porque si tú leías un relato en distintos momentos, pues se perdía, se desvanecía toda la intencionalidad del autor. En este ensayo, pues Poe hace una cosa que nadie había hecho. Analiza su poema más famoso, El Cuervo. Ese fue el poema más famoso de Poe, y lo analiza. No voy a desvelar las interioridades del ensayo, pero parte del final. Él dice de que lo primero que tiene que pensar el autor es qué impresión tiene que dar al lector y ha de escoger el final. Y todo el resto del cuento, hasta llegar al final, pues tiene que ser muy pensado. Y entonces él, una vez analiza de manera muy rigurosa la construcción, la creación de este poema, él dice, no sé si es una fantasmada, pero él dice que toda su obra podría hacer lo mismo en toda su obra. En todos los poemas que ha escrito, en todos los cuentos, en todo lo que ha escrito, podría hacer lo mismo. Podría racionalizar, describir todo el proceso creativo de sus obras. Esa es una cosa inaudita. Al menos para los autores actuales, porque hay muchos que dicen que, bueno, yo no sé dónde saco las ideas. No. Para Poe era razonamiento puro. Otro ensayo obligado, el que me he leído a fondo para esta charla, es este de aquí. Este es las 17 observaciones de Poe, las podéis encontrar en este ensayo. Y luego hay un tercer ensayo que yo creo es de lectura obligada, que es este de aquí, unas pequeñas palabras sobre la escritura secreta. Este ensayo es una historia de los mensajes secretos, desde la antigüedad hasta su época. O sea, es una historia, pero un análisis de cómo operan los distintos códigos secretos, cómo se crean y cómo se pueden descifrar. Pero la cosa aún no acaba aquí, ¿vale? También fue pionero de la ciencia ficción. Tiene varios relatos de ciencia ficción. Yo me quedo con 2. Con las aventuras sin paralelo de Hans Pfaall, en el cual mediante un globo, pues una persona pues intenta viajar a la luna.
Esto, bueno, a ojos actuales esto es una tontería, a ojos actuales es todo muy inocente, pero la gracia del cuento es que Poe ya afronta los problemas de la falta de oxígeno, los problemas de la temperatura, los problemas de la condensación de agua. Todos los problemas que los autores de la época no afrontaban en sus cuentos de protociencia ficción, Poe los afronta desde una perspectiva racional. Y es más, Poe en los cuentos no suele atribuir a la divina fortuna la solución de los infortunios de los protagonistas. Siempre intenta buscar una salida racional, una salida excluyendo pues las casualidades. Otro cuento de ciencia ficción de Poe muy poco conocido, no sé por qué, es este de aquí, La conversación entre Eros y Charmion. ¿Lo habéis leído este cuento? Pues bueno, muchas películas actuales de catástrofes son copias de este cuento. Este cuento explica qué pasa cuando un cometa con unas propiedades determinadas pues se acerca a la Tierra. Entonces te explica de manera muy detallada el cambio de composición en la atmósfera, qué pasa cuando la concentración de oxígeno sube en picado. Bueno, ya puedes imaginar cómo puede acabar este cuento, ¿vale? Es otra maravilla, es muy cortito, otra maravilla. Y bueno, yo de Poe no he puesto ninguna transferencia, pero también os recomendaría, no sería un cuento de estos de raciocinio, pero os recomendaría las aventuras, la narración de Arthur Gordon Pym. No sé si lo habéis leído este cuento, pero es una novela inacabada, pero aunque sea inacabada ya es de culto. Es de culto. Tiene un final totalmente inesperado que impactó a muchos literatos. Julio Verne hizo una segunda parte de las aventuras de Arthur Gordon Pym, la Esfinge de los hielos. Lovecraft hizo una tercera parte apócrifa, que es en las montañas de la locura. O sea, tuvo un impacto brutal esta novela. Esta también os la recomiendo, ¿eh? Y bueno, aún no hemos acabado. Me falta algo. Falta lo más importante. ¿Cómo juegan las máquinas al ajedrez? Pues bueno, ¿cómo evolucionaron las máquinas que juegan al ajedrez? Pues bueno, hemos hablado un poco de la máquina analítica de Babbage, que no se llegó a crear, pero Babbage y su ayudante, Ada Lovelace, pues ya pensaron de que esta máquina podía jugar al ajedrez. Y es más, hicieron algún programa que jugaba al A3 en raya. Luego, en el 1912, un genio español, un ingeniero genial, Leonardo Torres de Quevedo, pues ya construyó un autómata que funcionaba. Un autómata que jugaba al ajedrez, jugaba finales de ajedrez. Finales de rey y torre contra rey. Luego, al cabo de unos años, Alan Turing, que fue uno de los creadores de la inteligencia artificial, pues ideó un algoritmo, una secuencia de pasos, que simulaba un programa de ajedrez. Y es más, empleando su algoritmo, haciendo cálculos con lápiz y papel, llegó a hacer 2 partidas. Eso sí, cada movimiento duraba media hora, porque estaba media hora calculando. Y bueno, pues el primer programa que se implementó en un ordenador fue en el 57, y al cabo de 40 años ya tuvimos un programa que derrotó a un gran maestro. No sé si os acordáis de Deep Blue, que derrotó a Garry Kasparov, ¿vale? Esto fue un hito, ¿vale? Porque se pensaban, la creencia general es de que una máquina nunca podría derrotar a un gran maestro. Y no solo derrotó a un gran maestro, derrotó al mejor de todos, a Kasparov. ¿Cómo juegan las máquinas al ajedrez? Básicamente lo explicaré de una manera muy sencilla, ¿eh? Muy sencilla. No voy a saltar muchos pasos, pero básicamente todos los algoritmos para jugar al ajedrez consisten en 3 etapas. Primero, generación de movimientos.
generación de posibles movimientos. ¿Qué movimientos pueden hacer las blancas? Para cada movimiento de las blancas, ¿cuáles pueden hacer las negras? Ya sé. Luego, de cada movimiento, se evalúa la posición del tablero. Evaluar quiere decir de que se le asigna un número. Cuanto mejor es la posición del tablero para el interesado, número más alto. Cuando peor, número más bajo. Y luego, en función de las posibilidades, en función de los números que hemos asignado a cada posición, se toma una decisión. Y bueno, aquí ya nos encontramos con un problema bastante grave. De que, ¿cuántos posibles movimientos tienen las blancas en la primera jugada? ¿Cuántos? ¿Pero cuántos? De número. 20. Tienen 20. Hay 8 peones. Los peones pueden avanzar una posición o 2. Son 16. Y luego los caballos pueden avanzar 2 posiciones. Son 20. Y para cada una de las 20 posibles jugadas de las blancas, pues las negras también pueden corresponder a 20. Con lo cual, en la primera parte de jugadas ya tenemos 400 posibles combinaciones. Entonces, a lo largo de una partida, y el cálculo es fácil, podemos llegar a 10 elevado a 120 posibles combinaciones. Esto es demencial. El cerebro no está preparado. Al menos mi cerebro no está preparado para entender este número. ¿Este número qué significa? Un 1 seguido de 120 ceros. Esto es muy superior a este número. ¿Y sabéis lo que es este número? Es el número de átomos que conforman el universo visible. O sea, un número muy superior al número de átomos del universo visible. Y también muy superior a este número. ¿Y ese número qué es? Es el tiempo en segundos que ha transcurrido desde el Big Bang. Pero fijaos del problema de la magnitud. Fijaos el problema este. Y entonces, bueno, ¿qué hacen las máquinas? Esto no lo puede hacer ninguna máquina. ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, hacen básicamente 2 cosas. Primero, acotan el número de niveles. En lugar de 30, 40 niveles, que son las partidas normales, pues lo acotan a 5, 6, 10, alguna máquina muy potente, 20. Y aparte de esto, prescinden de muchos movimientos. Por ejemplo, a nadie se le ocurre en la primera jugada avanzar un peón de la columna de la torre. Porque si lo avanzas es una jugada muy mala. Estás perdiendo el dominio del centro del tablero. Pues jugadas muy malas ya prescindes. Con lo cual, al prescindir de esa jugada, se prescinden las jugadas siguientes asociadas a ella. Son las técnicas que utilizan las máquinas. Esto en cuanto a la generación. En cuanto a la evaluación, bueno, ¿cómo se puede asignar un número a una posición del tablero? Pues bueno, un método muy tosco, que no se utiliza porque es demasiado tosco, pues esta función podría ser una resta, número de piezas de las blancas menos el número de piezas de las negras. Si es mayor que 0, pues te interesa, si no, pues no. Otra función de evaluación más interesante es lo que se hace en la realidad. Todas las piezas del ajedrez tienen distinto valor. La que tiene más valor es el rey. Es más, el valor del rey es infinito, porque si lo pierdes se acaba la partida, ya has perdido. Luego viene la dama, se asigna valor 9. Luego la torre, valor 5. Luego el caballo y el alfil tienen valor 3. Los alfils es considera ser. ¿Vale? No. El valor del alfil y del caballo... Quan has mort de les figures, si has mort dos alfils del contrincant, tens 7 punts. Y por último el peón, que es un punto. Un punto. Esto ya sería una función más interesante. Las funciones reales incluyen más cosas, más atributos. Por ejemplo, atribuyen también la posición, o sea, el control del centro del tablero. Esto es crucial en una partida. También atribuyen la vulnerabilidad del rey. O sea, tienen en cuenta si tu rey o el rey contrario es vulnerable a los ataques o no. También atribuyen
a la vulnerabilidad de la dama. Si pierdes la dama, cuidado, has perdido 9 puntos. Y también, ya que esto es un homenaje a Philidor, pues la disposición de los peones en el tablero, ¿vale? Que tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque los peones en los finales de partida, pues un peón puede determinar el mate. Y bueno, ya tenemos las combinaciones, ya tenemos la evaluación, y luego ahora nos queda lo más difícil, la toma de decisiones. Toma de decisiones, hay muchos algoritmos para tomar decisiones. El más utilizado es el minimax, mínimo y máximo. ¿Por qué? Entonces, lo explicaré con un ejemplo. Este es un ejemplo inventado. Aquí tenemos una partida y esto sería 3 movimientos de las blancas. Para cada movimiento de las blancas, pues la máquina piensa 3 posibles movimientos de las negras. Y para cada movimiento de las negras, la máquina anticipa 2 movimientos de las blancas. Entonces lo que hace la máquina es atribuir valores, evaluación, del último movimiento. No del primero, sino del último. Entonces imaginaos que esta posición del tablero tiene valor 2, esta 8, esta 8, esta 4, ¿vale? Entonces lo que hace la máquina es lo siguiente. De estos 2 valores, la máquina transmite el más alto, el máximo, a esta posición. De estos 2 valores, de este par de valores, también transmite el máximo, 8. De estos 2 valores, el máximo, 7, y así. ¿Vale? Entonces, ahora, de estos valores que hemos transmitido aquí, cogemos el mínimo y lo transmitimos en la primera combinación. De esos 3 valores, el mínimo. De esos 3 valores, el mínimo. Y de esos 3 valores, el mínimo. Entonces la máquina sabe que la decisión que ha de tomar es este movimiento. Porque este movimiento es el máximo de esos 3. Porque sabe que, escogiendo este movimiento, las negras van a coger este. ¿Vale? Van a coger este. Si juegan bien, si juegan mal, cogerán estos 2. Pero van a coger este si juegan bien, porque este movimiento es el que disminuye más el valor de puntuación de las blancas. Y entonces las blancas saben que si las negras han cogido este valor, pues moverán esta posición. Con lo cual, la decisión a tomar es este de aquí. Y bueno, referencias, os recomiendo el ensayo de Poe, ¿vale? Os recomiendo este libro, Metáforas del ajedrez. Este libro es una maravilla. Es un libro que combina el juego del ajedrez con inteligencia artificial, con psicología, es una maravilla. Y también os recomiendo pues, el libro de un amigo mío, ¿vale? Que por casualidad aquí hay algún ejemplar que si lo queréis adquirir, pues lo podéis adquirir con un precio bastante asequible. Y muchas gracias. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues si la puedo contestar, fantástico. Da tiempo a alguna pregunta, pero no a muchas, porque a media... Sí. Tinc curiositat per saber si les màquines o els ordinadors abandonen. O el turc abandonava, per exemple. El turc varia partides. No hi ha constància de que abandonés. O sigui, hi ha constància perquè es pot trobar a internet d'alguna partida que ha perdut. Però abandonar, no. Abandonar, no. Hi ha un cas, que és el cas de quan el turc va jugar amb Napoleó, que Napoleó va començar a fer trampes i el turc es va negar a continuar. I els ordinadors, que jo sàpigui, pues paren la partida si són taules, ho detecten. Detecten posició de taules. Perquè abandonin quan veuen que perden, segur. No, bueno, jo... Perquè
Clar, també és difícil preveure si el contrincant ho farà tot bé. Igual la posició és molt dolenta per la màquina, però igual el contrincant en sap menys que la màquina. En sap menys. Yes? Es té constància, doncs, que la persona que controlava el turc se li donava molt dels escacs, no? Sí, sí. Eren mestres, i també, segons el fill del metge, van haver com a mínim 15 jugadors. Al llarg de la història del turc van haver com a mínim 15 jugadors. Hi ha constància que algú fos el millor turc de tots? No ho sé, això no ho sé, no he pogut saber. Segur que algun dels 15 en sabia més que els altres, però jo sé que eren nivells molt grans. També, una cosa que no he comentado, es de que normalmente el tiempo de la partida eran 30 minutos. Porque pensad que el operario estaba en una posición muy incómoda, en 30 minutos. De manera excepcional, la partida se podía alargar, però eren excepciones. Van aconseguir tornar el turc? No. Hi ha rèpliques... Es va cremar... Es va cremar muntat. Muntat, però hi havia peces d'altres autòmates i que... No, això les peces les peces d'altres autòmates era quan el John Mitchell va comprar l'autòmata. Però després el John Mitchell va cedir, el va muntar i el va cedir al museu, i el museu estava muntat. Quan es va cremar estava muntat. I en internet hi ha rèpliques, però no és el turc original. Com contactaven amb els mestres o grans jugadors d'escacs? Com accedien a entrar al turc i com s'asseguraven que no confessessin el secret? Jo suposo que hi havia algun contracte. Jo suposo que hi havia algun contracte i llavors, l'operari es posava dins la màquina d'amagat del públic. O sigui, la màquina, l'autòmata, es movia mitjançant unes rodetes. I quan el transportaven a l'escenari, l'operari estava dins de la màquina. I jo suposo que hi havia un contracte de confidencialitat. Una pregunta aquí ya será la última. Sí, bueno, esto es un comentario. Al final de la intervención has dicho que esto no se podía acabar así, yo creo que tampoco, porque yo creo que hay un capítulo muy actual que da analogía actual, que da para capítulos actuales. Hace 2 años, no ni siquiera hace 2 años, el campeón del mundo, que se llama Magnus Carlsen, se encuentra con un jugador de ajedrez de 18 19 años, americano, y lo vence. Carlsen no se lo toma nada bien, igual que Napoleón. Una cosa que no has dicho es que en la tercera partida Napoleón cogió y tiró todas las fichas. No se lo toma nada bien e insinúa que ha hecho trampas. En un poco de tu reflexión del capítulo, lo que se está incluyendo es que se estaba haciendo una lucha entre, digamos, entre los grandes jugadores y la inteligencia artificial. Palabra que no existía ni la técnica que existía. Y lo que digo que es la analogía con ahora es que detrás de lo que pasó hace 2 años, sí que se traslucía lo de la inteligencia artificial. Porque la acusación que hacía Magnus fue que hacía trampas, que de alguna manera con perlas o píldoras anales inalámbricas había un ordenador que con inteligencia artificial le estaba diciendo cómo tenía que jugar y lo ganó. De tal manera que al cabo de unos meses volví a jugar con él y Magnus hizo como Napoleón. Movió el Han movió la primera pieza y el otro se rindió. Un campeonato de $300.000 se retiró. Hubo una polémica enorme. Una polémica que, bueno, ha tenido fin. El Han le denunció, bueno, le hizo un juicio para pedirle $100 millones, casi nada. Al final ha llegado a un acuerdo, pero también mi analogía va un poco más allá. Ya has explicado lo de
de alguna manera lo del campeón del mundo, lo de Big Blue contra Carlson, pero ahora lo que faltaría también explicar es que cualquier máquina de inteligencia artificial actual que dista mucho, porque Deep Blue era inteligencia artificial, pero del año 97-98. Y han pasado 20 años y eso ha cambiado totalmente. Las actuales van con redes neuronales profundas y funcionan de una manera totalmente de árboles de decisión que podan 10 elevado a las 50 millones de partidas. Estos nuevos algoritmos ganan a cualquier Deep Blue, no a cualquier campeón del mundo. Con lo cual ahora entramos en una nueva dimensión, es decir, que si incluso un humano, es decir, lo que antes estaba diciendo que luchaba contra una máquina virtual, en realidad lo que estaba haciendo es que Carlson estaba diciendo que estaba actuando contra una máquina virtual, perdón, con una máquina, con una inteligencia artificial. Ahora pronto vamos a llegar a prácticamente seres humanos y pocos robots, simplemente que, bueno, como no se pueden hacer controles antidoping, ¿no? De hecho, después de esa denuncia han pasado sensores inalámbricos para que los jugadores de ajedrez no lleven este tipo de dispositivos. Se conoce que los hay que funcionan realmente, pero que yo sé que en el momento que nos instalen una GPU, una unidad de proceso gráfica o una de procesamiento sensorial en nuestro cuerpo, será difícil porque ya no necesitaremos ni inhibidores de frecuencia. Simplemente necesitaremos un sitio donde de alguna manera nos refrigere bien eso, que no se caliente mucho. Sí, ya estás hablando de cyborgs ya. Pero, perdón que me haya extendido un poco, pero es que ahora ha cambiado el paradigma. El paradigma ha cambiado totalmente. No es una inteligencia artificial como la de Deep Blue, sino es una muy diferente. Las máquinas aprenden de sí mismas, no necesitan aprender de otras jugadas. Aprenden de sí mismas, incluso No interrumpir, pero he dicho que iba a preguntar. Una parte de la charla. Es muy interesante, lo que has comentado. Simplemente acabo con una frase. El Carlson ha cambiado su manera de jugar sabiendo cómo juegan las máquinas actuales. Y haciendo jugadas que, como tú dices, tú eres capaz de mover un peón de la torre. Con este resumen del nuevo paradigma, por ejemplo, tiene una cosa para Tony. Muchas gracias.